Bueno, muy buenas noches. Arrancamos, bienvenidas, bienvenidas, arrancamos QR en vivo por Bravo TV. Hoy tenemos un programa que realmente creo que vamos a disfrutar. Y está Matías Ragnerman con nosotros, que es economista, y jefe en plan económico del gobierno, con las cosas que han ocurrido, con las cosas que pueden pasar, pero además con una mirada política, que eso me parece que es lo que caracteriza a nuestros invitados en la jornada de hoy. Más tarde viene Matías Mousset, joven analista político, nos encanta cómo piensa, cómo observa, las preguntas que nos invita a hacernos. Vamos a hablar sobre lo que, bueno, ya muy cerca de la definición de las listas, ya metiéndonos en clima electoral y el momento del gobierno, que parece ser un momento difícil en la interna, con el triángulo de hierro un poco tocado en alguno de sus integrantes y además el presidente, siendo de Congreso, otro invitado con el cual vamos a conversar y tenemos muchas ganas de hacerlo, viene a piso, es Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, por supuesto con su origen radical, pero siendo parte de un frente muy importante, un frente nacional, un frente popular, que ha atravesado todos los desafíos de ese frente, y vamos a digital sin que a nadie se le mueva un pelo. Y hoy un grupo de diputados y diputadas en términos formales. Así que va a ser muy interesante, insisto, en términos de invitados, el programa de hoy. Vamos a arrancar mostrándoles en la apertura algunas cuestiones que tienen que ver otra vez con esta portada que llegó para quedarse en QR, que es el ancla sos vos, que refiere a los distintos métodos que el gobierno tiene para anclar la inflación. Por supuesto, el tipo de cambio es uno, pero en definitiva nos vamos dando cuenta que el ancla somos nosotros y nosotras, son las familias argentinas. En algunos episodios del día. Vamos a arrancar con este posteo de Luis Campos, abogado laboralista. Ya lo van conociendo, es muy amigo de QR y por las noches se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Entonces recogemos todas las cosas que va haciendo durante el día alguien que admiramos y queremos mucho. Miren este posteo. Tiene que ver con los números del salario y sobre todo del empleo. Dice Luis Campos, no están cuidando al presidente, no lo cuidan. El salario real. Postdata, no usen RIPTE
para ver la evolución salarial, que es otra manera de medirlo. ¿Por qué? Porque Milei agarró ese indicador, que Luis Campos dice, che, no lo hagan, cuídenlo al presidente, para decir, siguen llorando libertad carajo, porque agarrando ese elemento le daba como el que el salario le iba ganando a la inflación. En un rato lo explica Guido Bambini. Pero acá lo que está diciendo Luis Campos son dos cosas. Primero, hace 4 meses que cae el salario. Y por otra parte, el presidente grita goles, o le hacen gritar goles de pelotas que van afuera. ¿Vieron en la cancha, cuando pega del lado de afuera de la red, y la gente grita gol, pero en realidad no fue gol, pero el presidente lo grita igual? Y otra vez demostrando en la caída del salario que ese es efectivamente el ancla. ¿Para qué? Para que no haya plata en el bolsillo de la gente suficiente para convalidar aumentos de precios en los comercios. El 50% encima de la inflación, y hay preocupación además en la mora del pago de las expensas, que es otra manera de endeudarse de las familias. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque después de pagar todo lo que hay que pagar, lo mínimo indispensable de una familia, no llega a cubrir otras cosas. Entonces, se compran menos alimentos, hay menos compra. Y empiezan las intimaciones. Hoy ocurrió algo muy importante vinculado al tema dólar, también lo vamos a hablar en la mesa y sobre todo con la mesa de economistas, pero Diego Giacomini, que en algún momento fue socio del presidente Javier Milei, y digamos, no es heterodoxo en términos económicos, más bien todo lo contrario, explicó lo que ayer adelantó Hernán Lecher, ese movimiento extraño que tuvo que hacer el gobierno para tratar de que un montón de pesos, un montón de liquidez que tenían los bancos no vayan a presionar al dólar. Miren cómo le explica en este posteo, muy sencillo. En una semana, la tasa que pagan Kirno, Caputo, funcionarios de economía, y el presidente Milei subió casi 10 puntos. Esta intervención estatal para mantener en la morosidad, en el crédito, en el descuento de cheques, en los cheques sin fondo, en descubierto, etc. Es decir, que el gobierno, vamos a ver por qué es lo que pasó, pero el gobierno, probablemente daño autoinfligido, termina generando un montón de cosas que su propio dogma le prohibían. Por ejemplo, manejar la tasa de interés, pero encima con consecuencias muy bravas. Y además, las tasas, recién se lo preguntaba Guido Bambini, la pagamos nosotros y nosotras. Quiere decir que eso en algún punto es deuda. Y deuda en un gobierno que va a mantener el equilibrio fiscal significa que va a seguir ajustando. Es decir, como dice Carlos Heller, columnista de nuestro programa, el ajuste es infinito y opera sobre todo lo anterior. Finalmente, otra manera de entender que el ancla sos vos, yo, las familias argentinas. Miren la decisión que tomaron en la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro. Miren estos carteles. Atención, no tienen el sello el escudo del gobierno, pero son oficialmente reconocidos por el propio gobierno de la provincia. Ruta 33, atención, aquí empieza la Ruta Nacional 33, mantenida por el Estado Nacional. Algunos dicen, muy en breve, el arte callejero va a ir a mantenida por el gobierno nacional y va a poner un no adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que se están rompiendo las rutas, que empiezan a haber pozos, que se empiezan a deteriorar. Aquí hay otro, Ruta 9. Aquí empieza la Ruta Nacional 9, mantenida por el Estado Nacional. Es decir, lo que están diciendo es, todo lo que vean a partir de ahora
tiene que ver con responsabilidades del gobierno nacional. Aquí hay otra, la ruta A012, mantenida por el Estado Nacional. Bueno, y usted dice, bueno, pero esta es una interpretación de un programa que es muy crítico del gobierno. Ah, bueno, observen lo que dice el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Se llama Lisandro Enrico. Presten atención lo que dice. Insisto, es Puyaro. Es un gobierno aliado del gobierno, pero que sin embargo no... La gente agarra los pobres que iba y consecuencias jurídicas esto en el futuro. Esto es bueno que ya lo vayamos diciendo ahora en el 2025 porque viste cómo son las cosas, María. Se denuncia en un momento y después aparecen las condenas a los 12 años. Bueno, todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo en la Argentina. Todos los días muere gente por el abandono del gobierno, para aparte un abandono deliberado, un abandono pronunciado, con orgullo, de hecho, no vamos a hacer más una obra pública. Bueno, bien, no hacen obra pública, pero tampoco bajan los impuestos porque se quedan con esa plata. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la gente pone en riesgo su vida y se mata por el mal estado de las rutas. Entonces, eso va también a traer consecuencias penales. No olvidemos que por no reparar los trenes hubo 2 funcionarios presos en la Argentina con esa tragedia de 11. Bueno, en la Argentina se producen todos los años varias tragedias de 11 por goteo, con las muertes que hay en tantas rutas abandonadas. ¿Escucharon con atención lo que dice el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe? Una provincia, insisto, alineada con el gobierno nacional. Voy a ir más allá. Es una provincia que en el trazo grueso está de acuerdo con las políticas del gobierno nacional. Claro, hay otras cosas que no, que es la que está observando. Pero lo que dijo la frase, todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo, por abandono. No, el gobierno se enorgullece en la decisión de cortar las obras públicas, de cortar el mantenimiento de las rutas. Las alarmas están encendidas por todos lados, es un ruido, es ensordecedor lo que está ocurriendo. Y hay algo, alguien, algunos, nosotros y nosotras que no terminamos de reaccionar de la manera en que debiéramos frente a esto. Porque la denuncia está. Prácticamente lo que está diciendo el ministro de Puyaro, el ministro de Santa Fe, por el estado de las rutas es, che, se están cometiendo un crimen, muere gente, va a haber responsabilidades penales. Bueno, más allá de eso, no tendría ni que ocurrir. Estamos en un punto en el que estas cosas están ocurriendo, dice, pero la política falla si no puede prever estas situaciones, si no las puede prevenir. Prever y prevenir. Yo creo que de lo más fuerte que hemos escuchado en estas horas, y lo vamos a volver a conversar, por supuesto, en QR a lo largo del programa. Arrancamos nuestro programa, vamos hasta las 12, estamos en vivo por Bravo TV y lo hacemos como siempre con las voces del día. La radio de la libertad avanza. En 1963 se comercializa el primer Ford Falcon en la Argentina. Sí, el verde aceituna que venía de fábrica. Y abrías el baúl y todavía olía a justicia. Para poder recortarle los medicamentos a los jubilados y después pegarles cuando se quejan y después hacer un asado para festejarlo, hace falta también esta pedagogía del terror. Cientos de mensajes a tu inbox diciendo puta de mierda, te vamos a violar y te vamos a tirar una zanja, te vamos a subir un Falcon y te van a te vamos a torturar. Esa utilización de la tecnología para realizar esta mortificación es algo nuevo. Patricia Bullrich está armando su propia escuela de inteligencia y van a una guerra de espías. La CIDE no tenía nada, estaba destruida. El Estado argentino necesita inteligencia. Los jubilados también están destruidos. Sí, por supuesto, pero digamos, no estoy comparando. Vos me preguntaste primero por la CIDE, sí. Ahora no me mezclé con los jubilados. No, la comparación la hizo Villarruel. Más allá de las reformas, que no sabemos quién miente, si miente usted o miente la ministra, estamos viendo una política de seguridad que lo que está haciendo es avasallando los derechos individuales
y haciendo que esta democracia vuelva atrás. Hay causas de lesa que hace 10 años que están esperando. La causa del correo, por ejemplo. Cuando se anunció que la Corte iba a sacar la sentencia, yo dije, nos van a dar aumento. Y efectivamente, al día siguiente nos dieron un 2% de aumento. Como no paga los intereses, no es gasto público hoy, no se contabiliza. Cuando vos todos esos intereses los metés en la cuentita, en los últimos 12 meses, el superávit se transforma en déficit de menos 5.1. Aparecieron estos carteles rojos que avisan cuándo comienza un tramo que está a cargo del gobierno nacional. Es una trampa mortal que va a traer consecuencias jurídicas. Todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo en la Argentina. Yo creo que ellos están buscando la forma desesperada de llegar a octubre con una inflación que le dé algún número cercano al 1%. Y después solo Dios sabe lo que van a hacer. Baja la inflación, sí, pero la economía todavía no estamos creciendo. La caída que tenemos tanto en factura como en masa fina, no hace mucho se implementó que se vendan las facturas del día anterior a un precio inferior. Vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. Exagerado como siempre, desproporcionado a la cantidad que somos, además invertir en represión, ¿por qué no nos pagan a nosotros los aumentos en lugar de vetar? Tremendas las voces del día. Me quedo pensando, por ejemplo, en qué otros lugares se podrían poner esos carteles que el gobierno de la provincia de Santa Fe pone en las rutas. Por ejemplo, en un hospital. Entras al quirófano y en la puerta del quirófano dice, a partir de ahora, todo lo que ocurra acá adentro, bueno, básicamente es responsabilidad de los fondos que no llegaron de un gobierno nacional. Hablemos de hospitales nacionales. Y así podríamos seguir. Y lo de la ministra Petovelo también merece, les diría, un programa aparte, un programa entero. Voy a ayudar a los niños, voy a ayudar a las personas mayores. No ocurre. Pero las familias no. Porque las familias no se pueden hacer las sotas. Las familias tienen que hacerse cargo de lo que les corresponde. Es muy fuerte, es un sálvese quien pueda, gritado por una ministra, ¿no? Y otra vez, hecho bandera, hecho remera. ¿Cómo llegamos hasta acá? Guido Bambini, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, hablemos sobre lo que pasó y enseguida presentamos formalmente nuestra mesa de economistas en esta noche. ¿Qué es lo que pasó con el tema de las licitaciones? El gobierno, una licitación a las apuradas, porque había mucha liquidez y esa liquidez podía presionar al dólar. Hasta ahí más o menos fuimos entendiendo. Bueno, lo explicaste muy bien. Efectivamente. Pero ayer estuvo Hernán Lecher, estuvo 2 horas. Bueno, pero hiciste un resumen muy bueno. Efectivamente, había alrededor de 5,5 billones de pesos dando vuelta de liquidez, producto de que hace una semana más o menos se desarmaron las LEFIs. Ahí empiezan los nombres raros y donde se empieza a perder la gente. Pero las LEFIs es letras fiscales de liquidez. Es un instrumento que es un pasivo remunerado, que remunera, digamos, liquidez que tienen los bancos y que es de muy corto plazo, de un día. Bueno, eso se desarmó. Hoy Jero lo explicó muy bien en la radio también. Él decía, ¿cómo funciona el banco? Bueno, el banco toma los depósitos y presta. Ahora, a veces no presta todo lo que tiene, entonces tiene que hacer algo con esa liquidez que le falta. Claro, efectivamente. Que le sobra, perdón. Que le sobra. Y hace una semana, el Banco Central, hasta hace una semana, el Banco Central contaba, las LEFIs tenían el respaldo del Banco Central, que es el emisor de última instancia, que en alguna medida daba cierta confianza a los bancos con respecto a este instrumento. Bueno, ante la desaparición de este instrumento, se inundó la plaza de liquidez, fueron a buscar otro tipo de instrumento y se desplomó la tasa. Bueno, con el desplome de la tasa que vimos ayer, llegando la tasa de caución en el orden de los 15 puntos, una tasa muy, muy baja, bueno, empezó a ver... ¿Es una tasa de referencia? Una tasa de referencia, porque el resto de las tasas también bajaron, ¿sí? También de corto plazo la tasa de caución. Sí. Bueno, también generó los incentivos para que haya más presión sobre el tipo de cambio, mayor presión sobre el dólar. Ahí hubo una contradicción, una mala praxis por parte de los funcionarios de economía, porque en el mismo tiempo empezaron a intervenir en futuros, que ayer lo contaba muy bien Hernán, porque veían que se les iba el tipo de cambio, que orilló el tipo de cambio mayorista de los 1.300 pesos. Entonces hubo una contradicción entre, bueno, desarmar estas LEFIs, que se inunde la plaza de pesos, que baje la tasa, pero que corra el dólar. Y tengo que ir a vender futuros para que no corra tanto el dólar, ¿no? Una mala praxis del gobierno que intentó
en parte corregirla con esta licitación por fuera de calendario que se hizo hoy, que efectivamente pudo absorber 4,9 billones de pesos, pero pagando una tasa muy alta. Giacomini decía 10, se están pagando tasas de hasta 14 puntos de diferencia de lo que se pagaba la semana pasada, ¿no? Y cuando paga esa tasa, ¿de qué manera eso perjudica eventualmente en las cuentas del Estado? También lo decía Giacomini. En el futuro, esa capitalización de intereses que se va dando, bueno, en este momento no se están contando, se cuenta por debajo de la línea, se dice, y no mancha en alguna medida las cuentas que muestra de superávit primario y de superávit financiero del gobierno. En otro papelito, no en la Claro, pero es una deuda equipo. que en el futuro vas a tener que pagar. De hecho, hoy salió el dato de recaudación fiscal del mes de junio y efectivamente, nuevamente, digamos, más allá de la estacionalidad, del pago de aguinaldos y de sueldos del empleo público, dio superávit en gran medida porque no se computan esta capitalización de intereses que, como bien decía Giacomini, te daría un déficit de 5 puntos si la contabilizarías, ¿no? Bien. Es en alguna medida un superávit dibujado, si se quiere. Bueno, vamos a abrir la mesa de economistas con Guido sumado, por supuesto, para ver qué significa esto, qué dice esto del plan económico, ¿no? Porque esto es lo que pasó en la baldosa. Vamos a ver con qué conecta, qué nos dice del momento del plan económico de Javier Milei. Vuelvo a presentarlo formalmente, está Ricardo Aronskin con nosotros, economista, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Gracias por estar. Por favor. Está con nosotros también Matías Ragnerman, economista y jefe de macroeconomía del Banco Provincia. Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Que nos dimos cuenta aquí que Matías fue estudiante de Ricardo. Con lo cual, cualquier cosa que salga mal, ya sabemos a dónde recurrir, Ricardo, ¿no? No. Eventualmente. Claro. Bueno, gracias por estar, en serio. Sí. A ver, ¿qué quieren agregar a lo que contó Guido, que efectivamente pasó con estas licitaciones, con las tasas, con el dólar que se escapa? Y después nos metemos en qué dice esto del momento del plan económico. Ricardo. Sí, bueno, me parece que remarcar que esto son todos maniobras y piruetas dentro de una lógica financiera de corto plazo. Esto es hasta octubre. ¿Cómo hacemos para tener el dólar tranquilo? ¿Y cómo hacemos para que la tasa de inflación sea baja? Y esa va a ser la carta de presentación electoral del gobierno. Y todas estas piruetas tienen que ver con eso, a pesar de que esta advertencia es fundamental. Estamos armando una deuda para el futuro enorme que se va a tener que hacer cargo, vaya a saber quién. Y uno se pregunta, con todas estas deudas que está armando el gobierno, ¿cuál es la idea? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Argentina va a resolver ese problema de un endeudamiento acelerado para ganar las elecciones de octubre? ¿Tenés respuesta para eso? Y me parece que finalmente Argentina va a estar abrumada de deuda externa y eso va a llevar a que los acreedores nos pidan pagar, como nos pidieron pagar en los 90, con activos. Que en los 90 fueron las grandes empresas estatales que empezaron a dar ganancia inmediatamente y acá no sabemos con qué activos estratégicos de la Argentina se van a querer quedar. Matías. Yo creo que el gobierno volvió a tropezar con la misma piedra que había tropezado el año pasado. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado el gobierno, la primera parte del año, había tenido tranquilo al dólar y se habían animado a soltar algo que llamaba el ELIX, que eran unas letras que emitía el Banco Central. Al mercado eso no le gustó y el dólar entre mayo y la primera mitad de julio había subido 15%. En esa época la inflación era más o menos de 4%. ¿Qué pasó este año? Confiado también porque en la primera mitad y sobre todo la salida del cepo fueron buenas, ¿sí? El tipo de cambio no se disparó, el gobierno dijo, bueno, voy a ver si puedo meter un poco más de liquidez. ¿Por qué? Porque esa mayor liquidez iba a comprimir hacia abajo las tasas de interés, que es esto que antes explicaba Guido, y lo que íbamos a ver las personas de a pie del otro lado era tasas de interés más bajas en lo que pueden ser los créditos personales y sobre todo las empresas que pueden tener documentos, adelantos, y van a comprimir esas tasas. Y esto es fundamental porque ante el estancamiento del salario real, las familias empiezan a tomar más créditos, sobre todo créditos personales, y también las empresas, sobre todo lo que es el sector industrial, ante la caída de las ventas, ante la caída de la producción, empiezan a tomar más crédito. ¿También modifican las tasas de la tarjeta de crédito, por ejemplo? Sí, también. Sí, que están por encima del 80%. Con lo cual, la idea del gobierno, la apuesta del gobierno era, bueno, generar un poco más de pesos,
anclarse de vuelta en esta confianza cambiaria que ellos veían y que todo eso permitiese flexibilizar un poco el crédito. Bueno, la respuesta fue la inversa, ¿sí? Salió mal y el gobierno termina con más tipo de cambio y más tasa que hace una semana. Las LEFI pagaban 29% anual, de tasa nominal anual en realidad. Y el Banco Central salió a parar la corrida pagando 36%, claro. O sea, 7 puntos porcentuales más de lo que pagaba hace una semana, antes de que empezara todo esto que ya se había anunciado en realidad hace un mes. Y sumo una última cosa más, que es, en el último mes largo, el Tesoro Nacional compró 900 millones de dólares. 200 millones en la tercera semana de junio, 200 millones en la primera de julio y hoy nos enteramos que compró 500 millones de dólares más en la segunda semana de julio. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el momento en el cual el campo empieza a vender cada vez menos soja, tiene que salir el Tesoro Nacional, apurado por el FMI, abandonar esa idea de que no iban a comprar reservas, a sumar demanda en el mercado cambiario. Entonces, la perspectiva que se abre de cara a las elecciones es un escenario en donde los plazos fijos y demás van a poder pagar un poco más, pero el costo del crédito va a aumentar, con lo cual la demanda va a seguir sufriendo y el tipo de cambio deja de tener los dólares del sector agropecuario y pareciera que el sector público, que no había estado presente desde abril hasta julio, o si quieren la primera mitad de junio en el mercado cambiario, empieza a aparecer y a sumar presión. Cuando decís si aumenta la tasa, empeora el crédito, baja la demanda, es porque se supone que si hay crédito hay porque hay inversión y hay actividad, por eso lo decías. Sí, en el mundo desde los 70 hasta hoy en día el salario real sufre un proceso de estancamiento y sin embargo el consumo crece. ¿Cómo se explica eso? Porque empieza a aumentar el crédito. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Uruguay. La Argentina viene más rezagado en ese proceso. Cuando uno mira los números de salario real, lo que ponía Luis Campos, números que tiene el INDEC, lo que se ve es que hay una caída muy fuerte, un 8% entre octubre del 2023 y el último dato es de abril del 2025. Yo entiendo que mayo, junio no habría habido una gran recuperación a pesar de la baja de la inflación. Y sin embargo el consumo cayó menos. Hay algunas cuestiones para explicar eso, pero una de las más importantes es que se sustituyó, se complementó la caída del salario, se atenuó con el aumento del crédito. Entonces, por eso es fundamental que los créditos personales se abaraten, ¿sí? Porque si no crecen los salarios, va a haber que seguir consumiendo de alguna manera, y con estas tasas parece prohibitivo. Sí. De vuelta, la apuesta del gobierno era una especie de plan platita para poder llegar a las elecciones, ¿sí? La apreciación cambiaria es el plan platita de Milei, y apostar de vuelta a una baja de los créditos personales para mantener el consumo. Ahora yo digo, un crédito no necesariamente está mal, siempre y cuando si ese crédito o esa deuda vos la vas a invertir de tal manera que te va a generar ingresos que después podés pagar y estás en una mejor posición. Ahora, si vos tomás deuda o te metés en un crédito porque no llegás y porque tenés que sobrevivir, estamos en un problemón, Ricardo, ¿no? Claro, el tema es que esto que señalaba él es muy importante. Lo que se necesita es que los ingresos verdaderos de la gente suban, no los créditos. Porque el problema es que el crédito va armando una burbuja y uno los ingresos los tiene fijos y se va a encontrar con una deuda creciente. Esto está pasando mucho aparte, gente que no puede pagar la tarjeta de crédito. Esto viene en crecimiento permanentemente y estas medidas de hoy en realidad tienden a tirar para abajo la actividad económica, tanto el consumo como finalmente el empleo. Y eso está empezando a aparecer en las encuestas también. Digamos, la gente ya no está tan preocupada por la inflación y empieza a decir, che, pero los ingresos son muy bajos. Y esto tiene que ver con, ¿puedo pagar el crédito con este salario de porquería que estoy recibiendo? Es decir, más allá de los números, la macro y eso, la experiencia real de que cuando termino de pagar todo, lo que me queda no me alcanza para... Claro, porque ahí yo creo que el gobierno tuvo una gran victoria ficcional, que era decir, bajamos el nivel de inflación y se resuelven los problemas de los argentinos. Y no se resuelve nada, en realidad tenemos un problema salarial grande, tenemos un problema de empleo que está creciendo, es decir, aparece la economía en toda su dimensión, no es un problema solamente de que los precios suban poco, sino que es un conjunto de problemas. Sí. No, lo que les quería preguntar es cómo ven en este contexto el frente externo los próximos 3 meses, ¿no? Me parece que es el frente externo y el frente cambiario, digo, ese vínculo nosotros... Desde el CEPA veíamos que alrededor de 12.000 millones de dólares son los que se necesitaría financiar en el próximo trimestre. Y ¿Frente externo es la deuda externa?
Las necesidades de dólares para hacer frente tanto a las importaciones, a los pagos de servicio de deuda, a la demanda por atesoramiento, etcétera. ¿Cómo creen que va a cerrar? ¿Si va a cerrar por precio o qué alternativas ven? Yo creo que la estabilidad cambiaria es la prioridad del gobierno, por lo menos de acá a las elecciones de octubre, con lo cual van a hacer lo que sea en pos de garantizar esa estabilidad. Y tenemos un antecedente claro con Caputo, que es 2018 vendiendo los dólares del FMI, que después le terminan costando su puesto en el Banco Central. ¿Sí? El gobierno ya intervino en el mercado, no tanto en lo que se llama el spot, ¿sí? Concretamente el Banco Central no salió a vender dólares, pero salió a operar en futuros. ¿Cómo opera el Banco Central en futuros? Básicamente garantiza si hoy uno quiere comprar un dólar a más o menos 1.280 pesos para fin de año, lo puede hacer. Y eso, si uno lo calza con una LECAP, ¿sí? Da un rendimiento financiero. Que del otro lado uno escucha y dice, che, ¿qué está hablando este pibe? Bueno, lo que tiene es, no impacta en todos, no a las personas de a pie, pero sí a lo que es el mercado financiero. Es lo que se están terminando de beneficiar mucho de esos rendimientos. Y después, una cosa más, te sumo, Guido, que es, a ver, el gobierno tiene 12.500 en realidad millones de dólares que le giró el fondo y probablemente en los próximos días entren 2.000 millones de dólares más. A priori, si uno mira la carga orgánica del fondo, si uno mira la experiencia internacional, esa plata no se debería poder usar. Ahora bien, del otro lado está Caputo, del otro lado está Trump. Y hay un dato que para mí pasó desapercibido y que es importante, el fondo a todos los países, incluso a la Argentina en 2018 y en 2022-2023, le gira DEX, que es su moneda. Que si bien esos DEX se pueden cambiar por dólares, hay que hacer el asiento contable, hay que levantar el teléfono, pedir permiso y que del otro lado te den el ok. Bueno, a la Argentina no le giró DEX, le giró directamente los dólares. Apareció el cash, no tiene que levantar ningún teléfono. Con lo cual, el gobierno tiene esa plata para asustar eventualmente al mercado. Y después, y ya con esto cierro, mostró que no le va a temblar el pulso para subir la tasa de interés. Si tiene que encarecer el costo del crédito y desacelerar todavía más el nivel de actividad, está dispuesto a hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Sí, está muy correcto. Esto tiene que ver también con reforzar el carry trade, digamos. Toda esta situación es no compren dólares todavía porque está muy jugosa la tasa de interés en pesos por ahora. Entonces ahí hay un tema. Ahora, yo quiero decir, son 3 meses muy sensibles porque cualquier elemento externo o interno puede incidir sobre las expectativas y el clima y las sensaciones y la demanda de dólares. Así que todo esto es sumamente volátil. Bien. Ahí tiene pregunta Guido, pero habló Furias, el titular del Banco Central, hoy en el stream Neura, y dejó una definición respecto de una posible devaluación. Lo escuchamos. Realmente la devaluación no existe en este programa porque el dólar flota en este régimen monetario cambiario, ¿no? Tiene en el piso de la banda. ¿Vos fuiste el creador de esto? No somos un equipo entero. Pensamos todos. Porque alguien me había dicho que vos fuiste como el cráneo de todo esto. No, es un equipo. Es un equipo. Y todos estamos ahí laburando 24/7. Y lo importante es eso. Fíjate cómo en esta Argentina que vos comentás pasamos de tener un dólar que te criticaban porque estaba fijo y estaba atrasado supuestamente, sube 40 pesos y ya hay riesgo de corrida. Claro, entonces, la corrida. Claro, la corrida cambiaria. Entonces, el dólar en este esquema flota. ¿Qué le responderían a Furiase? Bueno, él dice que flota. Está muy intervenido por muy diversas razones. En economía no es solamente la formalidad de que alguien no se mete, sino que de qué formas incide en determinado precio. Por ejemplo, si yo estoy mandando la economía a la recesión, como están haciendo ahora, es una forma de reducir la demanda, la actividad económica, la presión. Esto que hace... El ancla sos vos. Sí, y después... En nuestra portada. Esto de intervenir sobre dólar futuro. Sí. Que implica que en algunos casos el gobierno va a tener que después estas operaciones le van a costar plata. Todo el tiempo lo está haciendo. Lo que está demostrando que están siguiendo muy de cerca una determinada trayectoria del dólar que sea compatible con rentabilidad en pesos para que los actores económicos mantengan pesos hasta por lo menos octubre. Bien. Pero hay también importantísimas empresas internacionales de análisis financiero que dicen
ojo con Argentina. Bueno, ojo JP con Morgan, ¿no? Dijo... Hoy subió riesgo país. Hoy Ajá. subió riesgo país. Guido, ¿tenías pregunta? Sí, con respecto a la verdadera también es cuestionable, pero digo, la que le queda, el ancla fiscal, ¿no? A futuro, y me interesa pensar también en otros gobiernos. ¿Qué piensan con respecto a la cuestión fiscal? Si, por ejemplo, un próximo gobierno peronista o nacional, del campo más nacional y popular, debería sostener, tal vez a costa de otras partidas, pero si debería sostener, por ejemplo, este superávit fiscal que tiene el gobierno actualmente. A ver, voy por partes. El resultado fiscal, lo dice el nombre, es un resultado que se puede lograr con más ingresos o con menos gastos. Este gobierno hacía un diagnóstico que yo no coincido, pero ese era su diagnóstico, que es la presión tributaria en la Argentina es muy alta, entonces no se puede aumentar. Y hay una decisión política de llegar al superávit bajando bienes personales, bajando este año de retenciones, y eso te obliga a reforzar el ajuste en jubilaciones. Y cuando uno hace un ajuste en jubilaciones igual para todos, ajusta igual la mínima que la máxima, que obviamente no representan la misma parte del gasto. Entonces, yo creo que hay como dos discusiones. Una es sobre el resultado fiscal en sí mismo y otra es sobre la progresividad de la política fiscal, ¿sí? ¿Cuánto más tiene que beneficiar a los que más tienen la política fiscal? Y ahí yo creo, quizás me salgo un poco de la economía, ahí yo creo que hay una pregunta, ¿no? Que Milei siempre lo dice muy claro, él dice la justicia social es una aberración. Porque para Milei y para el programa de Milei, las personas son pobres porque quieren, ¿sí? Y los responsables de su pobreza en última instancia son ellos. Digo, ¿de quién es responsable que una persona tenga que cobrar asignación universal por hijo, que una persona no haya podido aportar? Bueno, que dice Petovelo, que las familias se hagan cargo. Exactamente. En mi lectura de la economía, en mi lectura de los sistemas y demás, las personas somos parte de una estructura. Y en esa estructura, el Estado también es responsable y es corresponsable. Por eso tiene que ser garante de la justicia social. Con lo cual, yo creo que el resultado fiscal equilibrado es un punto para pensar. Me parece que eso es importante, básicamente en un país en donde no hay reservas, concretamente. Dicho mal y pronto, ¿por qué el gobierno de Kirchner o el gobierno de Cristina pudieron tener déficit fiscal y no tenían devaluaciones? Porque tenían otros precios de la soja, porque tenían otros pagos de deuda y porque tenían muchas más reservas en consecuencia, con lo cual el margen para el déficit fiscal te lo dan, para mi manera de ver las cosas, el stock de reservas, ¿sí? En tanto en cuanto haya reservas, no hay tanta necesidad de superávit. En un escenario como el actual es diferente el escenario. Y después eso, no hay un solo camino al superávit por definición. Ahí tenías otras tensiones con los grupos de poder económico, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo irrenunciable para Milei es bajarle impuestos a los ricos. Eso es lo fundamental, a lo cual subordina todo el resto. Porque, como señaló recién el compañero, vos podés llegar a equilibrio fiscal cobrando bien impuestos. Hoy sale en el diario que la evasión en el IVA es del 37%. Mientras la redujeron a la ARCA el 33% del personal. O sea, vos estás hundiendo a propósito la recaudación impositiva y entonces después tenés que recortar medicamentos oncológicos. ¿Cuál es la lógica que tiene todo eso, sino cobrar menos impuestos porque sí? Después está el mito de que en Argentina la presión impositiva es tremenda, uno la compara en serio, en términos internacionales, con números de los organismos internacionales, de la OCDE, y no es cierto. Brasil tiene más presión impositiva que la Argentina, por ejemplo. Pero habría que revisar qué impuestos y a quiénes, eventualmente sí, habría que hacer una reforma tributaria. Absolutamente, y lo de bienes personales es insostenible. Bienes personales es un impuesto progresivo que tiene que ser recaudado y mucho más fuertemente que en este momento. Por decir una sola cosa de las que se hicieron mal durante esta gestión, que es le reduzco impuestos a los ricos para que se compren Ferrari, para que se compren yates. Es una cosa aberrante y que se vende como una especie de cosa técnica de equilibrio fiscal. Sí, recordemos, paquete fiscal paralelo a la ley de bases, se cumple un año, le bajaron los bienes personales a 400.000 contribuyentes, los más pudientes, la alícuota de 1,75 a 0,25 hasta el 2030 y estabilidad fiscal hasta el 2038, ¿no? Digo, así se construye el superávit. Vuelvo al comienzo, vos hablaste, Ricardo, cuando dijiste, bueno, toda esta lógica financiera. Da la sensación que hablar de economía hoy en la Argentina es hablar solamente de cómo da la macro y eventualmente cómo en la lógica financiera se genera riqueza. Sí.
¿Por qué no podemos escaparnos de eso? Ahí me parece que hay un triunfo de una determinada forma de entender la economía, de venderla y de machacarla sobre la población. Y hay un déficit nuestro, digo, de la gente que cree en la economía productiva, de poder explicarle a la gente de por dónde pasan los problemas reales, del empleo, de los ingresos, de un país que podría ser muy próspero y no lo es, de un país que podría exportar mucho más y no lo hace, y está hiperendeudado cuando no haría falta. Es decir, todo es una visión completa de la economía basada en la idea de que el trabajo y la producción son fundamentales, y ha sido reemplazada por esta magia de las tasas y qué sé yo, y que me hago rico no haciendo nada, y que hago una apuesta por un celular y gano plata. Bueno, es un mundo ficticio, pero que se logró transformar en una especie de realidad que incide sobre la cabeza de todos los argentinos. Es decir, batalla cultural. Batalla cultural que también ha llegado al terreno de la política. Es decir, muchos de nuestros propios dirigentes tendrían que tener mucho más claro ¿No lo tienen? Y yo creo que no. Porque no enfrentan con la claridad. ¿En qué lo ves? ¿En qué ves? Y que esta cuestión, yo lo he visto en muchos compañeros que dicen, bueno, la macro, mal o bien, la están ordenando. No están ordenando nada. La gente está mal, las rutas son un desastre, la salud pública es un desastre, los científicos nuestros se nos están yendo. ¿Qué es macroordenada? ¿De qué están hablando? Y me parece que eso hay que salir claramente a decir, no está nada ordenado esto. Es como decir, en una fábrica ha hecho toda la gente, me ahorro los sueldos, pero no producís nada. Es decir, hay un problema muy profundo acá que tiene que ser revisado fuertemente para salir con un discurso claro. ¿Tenés opinión sobre esto, Yo coincido con que hay una tendencia a la financiarización a nivel global. A mí me sorprende mucho a los jóvenes verlos todo el tiempo hablando de plata. Es algo que me sorprende y me frustra y me angustia un montón. Gente que solo piensa en ganar plata y encima plata fácil. Yo creo que también es producto de varios años ya con el fondo adentro. ¿Sí? El fondo tiene una visión, que es una visión muy tradicional de las escuelas más de índole liberal, que es una macro ordenada, ordena a la micro. Digo, si yo les pregunto acá quién es el secretario de producción, o si yo hago una encuesta a la gente quién es el secretario de producción, creo que casi nadie lo sabe. De hecho, yo mismo no lo sé. No hay ministerio ya de desarrollo productivo. Entonces, hay una idea ahí de que una macro ordenada no hace falta una política, lo que se llama micro, o una política productiva. De hecho, para mí un dato interesante es que, si bien es cierto que el PBI ya está por encima de los niveles del 2023, digo, eso es un dato, cuando uno hace la desagregación de ese PBI, lo que se ve es que hay dos sectores, que son el agro y lo que es la producción de minas y canteras, o sea, la producción petrolera, que están entre 15 y 20% por encima del 2023, y la industria, la construcción y el comercio, que están entre 10 y 15% por debajo. Con lo cual, lo que tenemos es una economía que produce más que en 2023, pero que emplea un 10% menos de gente. ¿Sí? Se perdieron casi 160.000 puestos de trabajo entre octubre del 2023 y de vuelta a abril del 2025, que es el último dato. Entonces, es una economía que está siendo cada vez más heterogénea, cada vez más dispar, y de vuelta se recupera el nivel de actividad, pero no se recupera el empleo y no se recuperan los salarios. No solo los salarios públicos, digo, ahí hay una decisión política de ajustar, sino tampoco los salarios privados. Digo, los salarios privados registrados dejaron de recuperarse en diciembre del 2024 y desde ese entonces se plancharon. Con lo cual, es un modelo que, si tiene algún tipo de crecimiento, es un crecimiento mirando hacia afuera, no es un crecimiento mirando hacia adentro, y después recién, como decía Ricardo, muy tirado y muy tentado por la lógica financiera. Por eso hablaba antes de los préstamos personales, y por eso la deuda es como el pilar, el patrón de crecimiento que podría tener. Les hago una última pregunta. Nos encantó la charla. Me quedo con varias cosas que dijeron. Sobre todo, esto me preocupa, lo que decís, Ricardo, ¿no? Que hay muchos dirigentes de mirada antagónica a este modelo que igual compran el temita de la macro, ¿no? ¿Creen que el gobierno está en control de su propio plan económico o no? Yo creo que si sube el dólar, si sube la tasa de interés, baja la tasa de interés, o qué sé yo, todo tipo de políticas, todo marcha de acuerdo al plan, evidentemente es que no hay plan. ¿No? Si pasan cosas muy contradictorias entre sí y todo marcha de acuerdo al plan, no hay plan. Yo creo que es un gobierno del vamos viendo. ¿Cómo explica eso de vuelta? A ver, el dólar se apreció en la primera parte del año, el dólar ahora subió y siempre todo marchó de acuerdo al plan. La tasa de interés la intentaron bajar hace una semana,
ahora sube y todo siempre está marchando de acuerdo al plan. Es decir, si pasa y pasa B y todo ese es el plan, es que no hay plan. Evidentemente es eso, ¿no? Bueno. Es como que lo único que están haciendo es intentar constatar eso. Y es un gobierno muy del vamos viendo, que fue cambiando de estrategia en el camino. Digo, Milei cuando llega sube el tipo de cambio a los niveles del 2002 y hoy estamos discutiendo si el tipo de cambio se está apreciando y se parece más a la década del 90. ¿Sí? En un primer momento parecía que venía a consolidar de reparto de la riqueza mucho más desigual y ahora estamos viendo cómo hacer para cerrar los números del sector externo. Evidentemente es un gobierno que no tiene plan, ¿sí? Que es muy coyuntural y que creo que es un poco la marca Caputo eso. Digo, fue lo que hizo durante la época de Macri y es, digo, si en algún momento se tira la chata hasta que dé la nafta, acá se tira la economía mientras dé la deuda. La misma pregunta, ¿está en control de su propio plan económico el gobierno, Ricardo? Yo creo que no. En el sentido, recupero una pregunta que se hizo antes. Suponiendo que tuvieran equilibrio fiscal, eso no habla nada sobre la situación del sector externo y sobre todo de la necesidad de dólares genuinos para que cubran las necesidades de la economía argentina. Eso está completamente desequilibrado en este momento. Es un desastre. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algún momento explota y lo sabe todo el mundo. Entonces, digamos, hay una ficción que se le está vendiendo a la gente hasta octubre, que es, esto está todo tranquilo, todo bajo control. Es una ficción actoral, pero la verdad que desde el punto de vista, y acá el consenso es de derecha a izquierda en el espectro de los economistas, insostenible esto. Es decir, en algún momento tenemos que ir a un tipo de cambio que proteja un poco más la producción nacional, que estimule más las exportaciones, que son los únicos dólares genuinos que conseguimos. ¿Y va a llegar a octubre? Y eso no lo sabemos. Porque, digo, cisnes negros hay todo el tiempo y esto es muy frágil. Digo, cuando estudiamos cómo fue la convertibilidad en los años 90, también ahí aparecían los cisnes negros. Desde el 98 la convertibilidad pasó 4 años agonizando, porque pasó algo en otro lugar del mundo y afectó a la economía argentina. Todo esto, en este caso, es mucho más comprimido, va pasando mucho más rápido la película. Lo que no sabemos es cómo termina, pero después de octubre, esto que está ahora no va a estar más. Ricardo, Matías, muchas gracias por haber venido, en serio. Por favor. Lo aprovechamos mucho, me parece. Bueno, enseguida viene Matías Mousset, colega, analista político. Vamos a analizar en qué momento está el gobierno en términos operativos, incluso a partir de todo lo que nos han contado Ricardo y Matías sobre el momento económico, y vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones o de las definiciones de las listas para las elecciones que nos vienen. Un foco muy especial en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hoy miércoles, la normalidad de cada miércoles. ¿Se acuerdan? Alguna vez arrancamos el programa contándoles cómo habían salido los resultados futboleros, cómo estaba el tiempo y bueno, y por supuesto, en medio de toda esa normalidad, represión a jubilados y jubiladas. Esta vez bajo la lluvia, desproporcionado operativo policial como siempre, muy solos jubilados y jubiladas, a pesar de que alguna que otra organización siempre está, y represión. Y el colega Fabián Waldman toma registro de la represión que se hizo sobre una persona discapacitada. Miren. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué pensás que te gasearon? Me estaban empujando y no me podía subir al cordón. Pero no te pidieron a pedir disculpas, nada. Nada. ¿Y por qué pensás que lo hacen, che? Son crueles. ¿Vos cobrás una pensión? ¿Cómo es tu Cobro mi pensión. ¿Y cuánto cobras? 283.000 pesos. 283.000 pesos. Sí, ¿Hace cuánto que la cobras, viejo? Como 4 años. Más. El señor tiene 6. Ahora, ¿cuál es la justificación de estos palos? A jubilados y jubiladas y a todo lo que se acerque a tratar de sostener ese reclamo. Porque además cada miércoles tipo 3 de la tarde es un punto de acumulación de todos los sectores que están castigados por las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Bueno, lo dice con mucha claridad la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Básicamente lo que van a escuchar es, si no hacemos esto, si no le damos palos, gases a jubilados y jubiladas, personas con discapacidad, lo que va a ocurrir es que van a subir los precios, va a haber inflación, miren.
Ahora hay una movilidad. Sí. Esa movilidad se le va dando a los jubilados. Ahora, fíjate vos qué otra contradicción que existe. A ver. Vos tenés un 7,5 que votó lamentablemente el Congreso, que son 20.000 pesos a los jubilados de la mínima. Sí. Por otro lado, estás planteando una moratoria. Y la suba del bono, no te olvides, ¿no? De 70.000 a 110.000. Sí. ¿Cuántos pueden entrar en ese moratorio? ¿Cuántos? Ponele 300.000. Creo que eran 270.000. Bueno, para hacer, sí. 300.000. Sí. Esos 300.000 van a entrar a repartir el mismo dinero que hoy tienen ya varios millones. Exacto. Entonces, lo que sacás por un lado va a salir por el otro. Por otro lado, ¿quién le va a decir al Banco Central de la República Argentina que imprima plata, que genere inflación, para darle 20.000 pesos a los jubilados y generar una inflación que esos 20.000 pesos te duran nada? Deme un segundito que estoy escribiendo una repregunta, a ver si se la podemos llegar imposible. hacer llegar al colega, que es muy sencilla. Es muy sencilla. ¿Por qué no se saca a otro lado? La readecuación de partidas, evidentemente, Claro. solo para la CIDE. ¿Por qué no se saca a otro lado? ¿Por qué no se piensa en generar distintos ingresos? La termino de escribir mientras presentamos a Matías Mauset. Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? El tipo se cruzó toda la capital federal desde su programa de radio para venir con lluvia, para venir a QR. Lo valoramos un montón. No, un honor ser invitado acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a mechar cosas que hablamos recién respecto al momento económico, pero sobre todo algunas cuestiones operativas del propio gobierno. Vamos a escuchar como disparador al jefe de gabinete Francos reconociendo el problema que se va volviendo institucional, casi un resentimiento, dice Francos, entre el presidente y la vicepresidenta Villarroel. Dale. Cuando el presidente es uno y la vicepresidenta es otro y son una fórmula, o fueron. Sí, eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva la vicepresidenta juega dentro de un gobierno siempre, no el tema de los vicepresidentes, que juegan un rol secundario. En general sí, en la historia de la democracia argentina ha habido muchos casos, ¿no? Sí. Digo, Néstor Kirchner con Daniel Scioli. No, digo, lo que digo es, los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política, ¿no? Sí. Yo les diría que ese desentendimiento entre Villarroel y el presidente es el que menos le debe estar preocupando al gobierno por estas horas. Matías, ¿cómo está el gobierno? ¿En qué momento ves al gobierno de Milei en el vínculo con su equipo? Creo que es el momento, o sea, lo hablaban recién ustedes en la parte económica, Sí. en lo político también, el momento en el que más piñas le están entrando. Digo, más allá de que Francos es el gran minimizador del gobierno, Sí. es el que se encarga de minimizar todos los dichos de Milei, lo que pasa. Que después le explotan Sí. al lado, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero él siempre con la postura de, no, esto no es nada, bueno. Sí está claro que no es una situación de normalidad la de, más allá de que Argentina tiene una historia de presidentes peleados con los vices, te genera una crisis política también eso, pero la pelea, y esto quizás queda incluso solapado por el hecho de la pelea entre Milei y Villarroel, se da en una sesión en la que 5 proyectos contrarios a la voluntad del oficialismo salieron con más de 50 votos de los 72 que tiene el Senado. Es decir, es un momento delicado en términos de cómo construye el oficialismo su firmeza política, un gobierno que prácticamente está en un momento en el que no está en términos propositivos planteando su estrategia legislativa, no tiene estrategia legislativa. Está a la defensiva en ese sentido. Claro, de hecho incluso el propio Milei lo dice, esto de, bueno, ahora no se puede hacer nada, vamos a esperar a ganar las elecciones en octubre y ver cómo nos manejamos con el nuevo Congreso de diciembre. Te pregunto lo que pasó en el Senado desde la perspectiva del gobierno, porque desde la perspectiva de la oposición, claro, la oposición dice, bueno, nos pusimos de acuerdo, algo muy trabajoso, había un montón de pelotas que pegan el palo y salían, hay otras que están pegando el palo y entran, y eso es mérito de quienes vienen sosteniendo posiciones y de cómo fueron construyendo, digamos, algunas mayorías. Ahora, desde el punto de vista del gobierno,
lo dejó correr, se le escapa la tortuga, tenía elementos para negociar con gobernadores. Sí, creo que pesa un poco la postura, también estamos en campaña, en pre-campaña electoral para octubre y en campañas electorales en algunos otros distritos que también eligen cargos provinciales, en algunos casos desdoblados como la provincia de Buenos Aires y como la elección muy importante que va a ser la de Corrientes porque elige gobernador. Creo que en esos contextos el caso de Corrientes es significativo porque el oficialismo provincial va a ir separado del oficialismo nacional después de haber tenido un buen entendimiento en el Congreso, y eso creo que te marca esta postura tan dura que creo que en el gobierno quien más le encarna es Karina Milei, esto de, bueno, una libertad de avanza puro, con candidatos puros, sin acuerdos con los distintos espacios provinciales, incluso algunos que apoyaron al gobierno, que creo que tiene un correlato en el Congreso también, además de cuestiones que tienen que ver con plata. Pasó algo en esta sesión del Senado, que es que hubo un momento en el que parecía que no iba a haber quórum para tratar el aumento a las jubilaciones, la moratoria, la ley de emergencia y discapacidad, y que se termina, porque supuestamente los gobernadores iban a no dar quórum para tratar de cuidar un poco la relación con el gobierno nacional, y eso se terminó no siendo así a partir de la posibilidad que planteó Unión por la Patria de que si no había quórum para todo estos proyectos, no iba a haber quórum, no iban a dar quórum ellos para el proyecto de la asignación desde el Tesoro Nacional que estaban pidiendo las provincias, para coparticipar el impuesto petrolero que estaban pidiendo también las provincias. Que era lo que habían firmado en consenso los gobernadores. Claro, y que eso fue lo que en definitiva terminó por torcer la voluntad de los gobernadores, con lo cual me parece que no es una situación del todo perdida para el gobierno. Creo que hay una voluntad, sigue habiendo una voluntad por parte de los gobernadores de abrir algún canal de negociación, y creo que el hecho de que el gobierno siga perdiendo en términos legislativos de esta forma habla de una cierta ineptitud también para este tipo de negociaciones y para lo que es el devenir político de un gobierno que tiene que gobernar a través del Congreso. Lo que pasa es que más allá de que haya sido pragmático Milei en varias oportunidades, hay una narrativa del todo nada que es como si fuera su propio capital político. En ese sentido. Vos lo ves, ¿qué estás viendo vos? Un gobierno que dice que acelera en las curvas, pero después quizá regula un poquito, ¿o no? ¿O lo ves a toda marcha? Yo creo que claramente esto suele ocurrir, igual que la narrativa siempre es más valiente que las acciones. Sí creo que... Te diría en todos los espacios de la política. Sí. Ha sucedido siempre. Sí, lo que creo es que el gobierno, casi toda su estrategia está basada en una confianza ciega en que en elecciones va a arrasar. El gobierno recibe encuestas todo el tiempo que le confirman que tiene un liderazgo muy importante y que ganaría en por lo menos 17 distritos de los 24 del país, y que está cerca de ganar algunos más también. Y que a partir de eso lo que piensa el gobierno es, bueno, después de ganar elecciones en octubre, el mapa político, no solo del Congreso, sino en general con los gobernadores también, se va a acomodar. Es decir, va a haber esta especie de impulso del ganador que le va a permitir plantarse las negociaciones de otra manera sin entregar y ceder antes. Es decir, que ahí también hay un puente a octubre. En lo político también hay un puente a octubre. Sí. Sí, es una lectura que es riesgosa, porque si no te sale bien, vas a tener 2 años muy complicados. Había un análisis también en términos de números. Pablo Salinas lo hizo, muy interesante. Es muy interesante, que dice que bueno, el gobierno aún arrasando no va a tener mayoría en el Congreso. También hay que decir, si el gobierno arrasa, probablemente la mayoría se construya rápido, porque uno sabe que con un gobierno que acaba de ganar es difícil plantarse en términos de negociaciones de manera más agresiva que cuando uno lo ve de capa caída. Sí, o sea, estás viendo que es probable que ante el veto de Milei al proyecto de jubilaciones encuentre, digo, por esta idea de los gobernadores de seguir negociando que planteabas, encuentre a sus 70 héroes que necesita para sostener ese veto en los próximos meses, digo, cuando eso suceda. Yo creo que tiene la posibilidad de encontrarlos. Después será una cuestión de cómo plantee las negociaciones. Los gobernadores, creo que la disposición de negociar está. En el gobierno está esta cuestión más caótica respecto de cómo afrontan esa relación. Sí, lo que me parece que interviene, y que es lo que más en este momento está siendo un obstáculo, es que, bueno, en la mayoría de las provincias del país, por lo menos está confirmado, que el gobierno nacional va a enfrentar a los gobiernos provinciales. Entonces hay una especie de contraposición de intereses que puede dificultar también una negociación. Es decir,
hoy a un Yarlora, por ejemplo, y bueno, que el gobierno tenga algún traspiés de acá a octubre puede servir en términos electorales, porque la Libertad Avanza va a competir con el gobierno provincial de Córdoba en octubre. Pero más allá de eso, me parece que ese amague que hicieron los gobernadores el otro día de no dar quórum para temas que son, muy difíciles de explicar que no los apoyás, como aumento, un aumento que tampoco era la gran cosa, pero un aumento de los jubilados y la ley en discapacidad, y que por una negociación incluso de los propios bloques opositores termina saliendo. A ver, una más sobre este tema. Creo que lo tenemos el gobernador Sáenz, gobernador de Salta, quejándose de que el gobierno de alguna manera es ingrato en función de todo lo que han hecho por él. Dale. Me pareció absolutamente injusto el otro día cuando manifestaba que con el 15% de diputados, 7 senadores y bueno, su equipo ministerial habían logrado muchísimo, y creo que obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y muchos gobernadores que hicimos posible con responsabilidad institucional y sobre todo democrática que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles. Entonces, meter a todos en la misma bolsa, pensar que somos todos iguales, creo que la generalización está haciendo del presidente algo injusto, y me parece que no solamente en el aspecto legislativo, sino también muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con temas muy sensibles. Yo creo que generalizar no está bueno, y me parece que reconocer y agradecer muestra grandeza. Cada vez que escucho a este tipo de gobernadores, digamos, que siempre están como en el oscilando entre dar apoyo y no, siempre siento que más que una sentencia de que hasta acá llegamos, siempre va ofreciendo en su palabra el camino de regreso, digamos, a la negociación, ¿no? Sí. Y es también una posición rara, el llanto por el no reconocimiento de un apoyo que incluso los gobernadores dieron meses después de que el presidente subía a sus redes fotos de un gobernador con rasgos de síndrome de Down por ser violado por periodistas. Sí. Hay una cosa también, me parece... Nacho Torres era, ¿no? Nacho Torres en su momento cuando fue el conflicto con Chubut, claro. Que después acompañó bastante Nacho Torres junto con otros gobernadores. Entonces, creo que hay no sé si interpela mucho el llanto de apoyamos y no tenemos respuestas a partir de ese apoyo para el caso de gobernadores de muchos años y que uno imagina tiene mucha espalda también. Provincia de Buenos Aires, sí. Matías, danos clave de lectura en las dos alianzas más importantes. Arranquemos, si querés, por la Libertad Avanza y el PRO. Yo te diría que en las dos principales coaliciones, en este momento están en un momento de loteo, de cómo lotean las listas. Están las alianzas confirmadas. Creo que esto también es para los dos espacios políticos un paso adelante de lo que por ahí se podía pensar unos meses atrás. Se confirma que Argentina vuelve a un no bipartidismo porque son coaliciones, pero un bicoalicionismo, es decir, muere el escenario de tercios, y en este momento creo que las dos alianzas tienen socios muy importantes que están peleando por lo suyo. Es lo que estamos viendo por lo menos en las horas finales hasta el sábado a las 23:59 que cierren las listas, todavía sin nombres importantes confirmados, sí. Por lo menos en las dos secciones que van a ser las más importantes, que son la primera y la tercera. ¿Y no ves relevante a las fuerzas del centro ahí en alguna sección electoral de la provincia? Yo creo que han logrado tener mucho volumen de sellos. No creo que eso derive en un alto volumen de votos. Salvo hay algunas secciones donde... ¿Algún intendente radical? Sí, algún intendente por ahí puede traccionar un poco más, pero en las grandes secciones electorales uno imagina que por lo menos un intendente, el caso por él de la primera, donde creo que es lo más cercano a una confirmación es que iría Julio Zamora, intendente de Tigre, algo puede traccionar, pero después... Testimoniales estamos hablando, ¿no? Sí, creo que después hay una cuestión que la propia dinámica política va a llevar a una colisión entre dos fuerzas políticas. Hay algunos intendentes del PRO que ya dijeron que no van en la alianza, en algunos distritos. Sí. A ver, creo que hay una rebelión que
que era algo incluso hasta esperable, porque, bueno... Calculada, estaba en la cuenta, decís vos. Sí, estaba en la cuenta porque me parece que hay siempre generalmente cuando se plantean acuerdos a nivel nacional, porque esto se planteó a nivel nacional más allá de que sea en Buenos Aires, siempre las particularidades te joden. Entonces es como por ahí haces una alianza a nivel nacional entre dos partidos y después cuando vas a un distrito a decir tiene que ponerse de acuerdo, te dice, pero nosotros venimos a cagarnos a piña con estos otros. Entonces pasa, esas particularidades locales siempre están. Creo que más allá de todo es un cierre mayormente armónico el que ha tenido esta alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, más allá de algún resquicio. Creo que es un cierre importante en términos de que hayan logrado una alianza y parece que por lo menos en la rosca de los nombres que van danzando para las listas, se está imponiendo una posición mucho más fuerte que tiene en este momento la Libertad Avanza como fuerza ganadora a un PRO que incluso te admite que está tratando de colocar lugares. Bien, Fuerza Patria. Sí. Se están dirimiendo, siempre hay disputas, por supuesto, de la lista, eso, nadie se ofende por eso, y volvemos a mencionar, por lo menos para este programa, los lugares en la lista son importantes, sino después tenés problemas cuando... ¿no? Cuando llega el momento de levantar la mano para cosas determinantes, tenés problemas. Dicho esto, ¿se está resolviendo en un nivel de tensión razonable o por debajo están volando sillas que no vemos? Quizás saludablemente que no vemos. Están volando sillas que no vemos, sí, pero creo que no las veamos es un paso adelante a la discusión que veníamos teniendo hace unos meses. O sea, que ya no se vean las sillas es un logro. Sí. Entonces, es un cierre que obviamente me parece que tiene las tensiones de todo cierre de listas, que además tiene un aditivo que es que las fuerzas que integran esta coalición vienen peleándose en los últimos meses de una manera bastante enérgica. Ahora, si fue a tan cielo abierto la interna por un desdoblamiento de elecciones, uno pensaba, bueno, cuando se tiene que cerrar listas, que es algo mucho más sensible, en donde se disputa poder de una manera quizá más clara, se van a sacar los ojos. Creo que el hecho de esta sutileza de que no haya trascendido demasiado, más allá de alguna tensión o alguna discusión, lo que se está negociando en términos de cierre de listas es un avance, es una mejora. ¿Preponderancia de los intendentes a la hora de algo que, por lo que se contó, tiene que salir por consenso total? Sí, creo que más preponderancia en las secciones que no son primera y tercera, que es donde ahí opera más la manija de las fuerzas nacionales. Pero cuando uno ve la danza de nombres, sí, bueno, aparecen muchos intendentes entre las posibles... Que pueden haber testimoniales también. Claro, que pueden haber testimoniales, incluso puede algunos que no, si es que tienen aspiraciones de gobernar la provincia en 2 años, y que ahí, bueno, pueda haber algún tipo algún esquema en el que sea incluso beneficioso ir a una legislatura a discutir política provincial, si es que en 2 años vas a querer discutir política provincial en campaña. No recuerdo caso que un legislador provincial haya ido a la legislatura provincial para inflar volumen político y después discutir una gobernación. Quizá ocurre. Pasa que no tenemos tampoco casos de elecciones desdobladas. Es correcto. Entonces, con una elección desdoblada en donde vas a discutir política provincial, más allá de que el escenario obviamente se va a nacionalizar. Eso te iba a preguntar, ¿efectivamente crees que se va a discutir política provincial? Digo, el primer spot de Fuerza Patria fue muy nacional. a nivel, fue nacional, digo, me parece que un perdedor claro en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que va a haber una tensión permanente entre la PRO, que es lo que sucede generalmente, y lo que mucho sucedió en la elección local de la Ciudad de Buenos Aires, esto de la tensión entre la localización y la nacionalización, que ahí hay lecturas múltiples. Podemos decir que el triunfo de la Libertad Avanza es un signo de nacionalización, lo bien que le fue a Larreta es un signo de, bueno, algo local se discutió también. Creo que en la provincia de Buenos Aires va a pasar algo medianamente parecido. Va a haber una tensión entre la tendencia a nacionalizar, que la van a llevar los dos sectores políticos más importantes, y una tendencia al localismo que quizás esté más encarnada de los intendentes. Ya cerramos con Matías, ya se viene Leopoldo Moró, pero quiero que observen esta respuesta de Ritondo y de Santilli. Ustedes saben, son los dos referentes del PRO que estaban negociando con la Libertad Avanza, probablemente con terminales distintas, de qué manera se iba a dar esa conjunción. Escuchen la respuesta que da cuando le preguntan sobre el Frente Avanza Libertad, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué con ese nombre? Dale. En 2013 no figuró el nombre del PRO.
En el 2015 tampoco figuró, en el 2017 tampoco figuró. Lo que estoy diciendo es, cada vez que hay un frente, ese frente integra a los partidos y después tiene un nombre, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Digamos, son las diferencias que tenés, pero están adentro, está firmado, está el partido integrado. De hecho, es la firma que hubo la semana pasada. Y de hecho hay apoderados de ambos partidos, pero si es por qué nos llamamos Frente Libertad Avanza, porque ese hoy es el frente que más voto arrastra y más identificación tiene con el proceso que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que esta elección no es una cuestión de nombres, colores. Me parece que tiene que ver con futuro pasado. Tiene que ver con que gran parte de nuestra plataforma está integrada en lo que nosotros venimos sosteniendo hace muchos años en la República Argentina. Que vos puedas transitar libremente la calle, se acaben los piquetes, bajar la pobreza, bajar la inflación, ordenar el déficit fiscal y empezar a hacer crecer nuestro país. Ahora vienen las reformas estructurales. Para eso necesitamos el voto de los ciudadanos en septiembre, en octubre, para llevar adelante las reformas que faltan. Modernización laboral, baja de impuestos, todo lo que nosotros venimos sosteniendo hace muchos años. Hay como un buscar, un manotear algún argumento, ¿no? Sí. Yo creo que se puede maquillar de cualquier manera. Es un renunciamiento. Me parece que es claramente una sumisión política que estará representada en el color en este caso, pero con el color y en el nombre también de la alianza, pero toda la discusión política entre estos dos espacios políticos antes de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires tenían que ver con el nombre y el color. Si después de la elección se acepta el nombre y el color de la contraparte, creo que claramente hay una derrota política que se expresa después en esa sumisión posterior. Gracias, Matías, por esta faceta de analista. Te invitamos, si querés despuntar el vicio como periodista, por supuesto también con análisis, porque se viene Leopoldo Moró, se suma a la mesa de QR. Vamos a presentarlo a Leopoldo con este posteo que hizo en redes. Vamos a arrancar la charla por ahí, nos parece muy importante, de una presentación que se hizo junto con otros diputados y diputadas. Los diputados nacionales, Cecilia Moró, Santiago Cafiero, Matías Molle, Daniel Arroyo, Leopoldo Moró, ingresaron en el juzgado de la doctora Sandra Arroyo Salgado, no es menor el juzgado, ahora lo vamos a hablar, una denuncia penal contra, acá hay algo muy interesante que nosotros en QR venimos sosteniendo, nombres reales de personas que trabajan desde lo digital detrás de seudónimos, ¿no? Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, que se identifica como Fran Fijap, Luciano Cabrera, el trumpista, y los usuarios de la red social X, Gordo Edición y Tomás Delce, cuyas identidades se desconocen, y aquí las razones. Por integrar una asociación alcanzada por el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime a quien organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidas en el artículo 10 de este código, tuvieran por objeto principal o accesorios imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembros de la asociación. Bueno, allí la denuncia. Nos parece muy importante, creo que lo hemos dicho en los últimos programas de QR, nos hacemos la pregunta de cómo se construyen los límites a situaciones que no están muy encuadradas en la lógica política de los últimos tiempos, muy novedosas, pero a nuestro sentido común ciudadano, yo les diría hasta cívico, nos hace ruido por todas partes. Nos referimos a posteos que invitan o que le piden al presidente que armen a civiles para ir a tomar el Congreso, o a los tanques, e imágenes de tanques disparando contra el Congreso con los diputados y diputadas adentro. Leopoldo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, ¿cómo surge y cuál es la relevancia, a tu criterio, de esta acción judicial? Bueno, tiene que ver con lo que vos acabas de decir, cómo se construyen límites. Esos límites hay que construirlos, a nuestro juicio, en la calle, no dejándose extorsionar por la represión, no dejando que se instale el miedo para inmovilizar a la sociedad. Se construye en el Congreso, lo estamos haciendo, tratando, por ejemplo, de rechazar los últimos decretos de delegación legislativa que reformaron la Ley Orgánica de Policía Federal y el resto de las fuerzas federales. Hubo un trabajo en comisión importante en esta zona. Un trabajo en comisión importante que se reflejó ayer en un debate muy importante, que en realidad debió haberse dado en el Congreso, porque estamos discutiendo ex post, porque se tomaron estas decisiones fuera del marco de lo que es el control republicano y el control de la ciudadanía.
Hay un experto en esta materia que yo le tengo mucho respeto que dice que la seguridad sin control es poder sin ley. Y nosotros no estamos dispuestos a darle a este gobierno, mucho menos a este gobierno o a cualquier otro, poder sin ley. Y el otro límite se construye en la justicia. Pero para construir el límite de la justicia, a la justicia hay que traerla a la cancha, porque no viene sola como debería. De oficio. Frente a estas situaciones debería haber fiscales que actúen de oficio. Pero sabemos que Casal, el procurador interino, solo responde a de intereses de los grupos fácticos. Siempre que tiene que dar algún dictamen lo hace en función de lo que le interesa a Estados Unidos o lo que le interesa a los poderes fácticos de la Argentina. Entonces no actúan los fiscales como debiera. Esta acción es traer a la justicia a la cancha. Exactamente. Por eso la hemos radicado en distintos lugares. Estos diputados que firmamos esto, bueno, por nuestro lugar de residencia, que es la zona norte, estamos dentro de la jurisdicción del juzgado de Sandra Arroyo Salgado. La senadora Di Tulio hizo una denuncia en paralelo, en términos casi similares, en un juzgado de Morón. Entonces queremos traer a la justicia a la cancha. ¿Por qué? Porque también la pelea por mantener y sostener los derechos y garantías de los ciudadanos se da en el ámbito de la justicia. Y hay claramente en ese ámbito dos sectores. Un sector que está alineado con las políticas represivas y persecutorias del gobierno, que es el que se suma al gobierno en las denuncias sobre terrorismo, cada vez que hay manifestaciones, etcétera, y otro sector que está respondiendo razonablemente bien en términos de los parámetros democráticos, que es el sector que, por ejemplo, bueno, hace pocas horas atrás dejó sin efecto el fallo precisamente de Arroyo Salgado en relación a estas chicas que habían protagonizado un hecho que ni siquiera entra o encuadra dentro de una contravención municipal. La decisión de procesar a la gente de la Policía Federal que gaseó a la nena de 10 años en Plaza Congreso, la identificación del gendarme que intentó matar a Pablo Grillo, porque fue un tiro directo. Guerrero Todavía no está procesado, pero sí ya está identificado y va camino a un procesamiento. La decisión hace unas horas atrás de la doctora Servini de Cubría de desprocesar definitivamente a quienes habían sido detenidos en la manifestación de la ley de base, la decisión de una jueza de la ciudad de Buenos Aires que pocas horas después de una cacería en la ciudad de Buenos Aires dejó en libertad a 147 personas. Es decir, ahí hay una tensión. Nos das una buena noticia, hay un sector del Poder Judicial que está reaccionando más o menos a derecho en este sentido. Bueno, en general esto viene ocurriendo, no es una regla, pero viene ocurriendo sobre todo cuando hay casos que están por afuera de Comodoro Pi, ¿verdad? Vos viste que todos los hechos trascendentes que se fueron avanzando, la condena a Marcelo D'Alessio, los grupos de espías, etc., todas esas causas se iniciaron fuera de Comodoro Pi. No es una regla general, porque también dentro de Comodoro Pi hay quienes están comprometidos con la defensa de los valores institucionales de la Argentina. Pero hay tensión y bueno, también es un campo de batalla. Lo es la calle, lo es el Congreso y tiene que serlo la justicia. A ver, Leopoldo, por más que sea una novedad, me parece interesante el ejercicio. Alguien podría decir, pero estas cosas ocurren en las redes y en las redes no hay que tomárselo muy en serio. Casi que es un territorio del juego, un territorio de la ironía, de cruzar ciertos límites, pero llega hasta ahí. Bueno, ese mismo razonamiento llevó a que no se aplicara este artículo del Código Penal a Revolución Federal. Y eso tal vez fue uno de los factores que generó las condiciones para que terminara en el atentado a Cristina. Vos recordás que el juez Martínez de Giorgi quiso aplicar y sumar a la causa del atentado a Cristina este artículo respecto a la gente de Revolución Federal, que habían transitado un camino que fue generando condiciones para que la escalada de violencia alcanzara el límite que alcanzó. Las bolsas mortuorias en la puerta de la Casa de Gobierno, las antorchas hacia el interior de la Casa de Gobierno, la guillotina exhibida en Plaza de Mayo, las manifestaciones en la casa que aquel entonces habitaba Cristina o en el Instituto Patria pidiendo explícitamente la muerte de Cristina. Todo eso quedó fuera del foco de la justicia y quedó en la impunidad, y esa impunidad es muy probable que haya tenido que ver con ese clima que derivó en el intento de asesinato de Cristina. Estas cosas no hay que dejarlas pasar, no hay que hacerse el distraído o fingir demencia como hace buena parte del Poder Judicial,
que yo caracterizo como ejército de ocupación con toga, porque es el ejército de ocupación que primero le mira a sus mandantes de Estados Unidos y después a los poderes fácticos para decidir hacia qué lado inclinan la balanza de la justicia. Bueno, eventualmente una de las cosas que se mencionaban en esos posteos ocurrió realmente en Brasil y ocurrió también en Estados Unidos, ¿no? Armar gente, armar civiles, ir al Parlamento y tomar el... Bueno, en Brasil intentaron dar vuelta al resultado de una elección. Hoy Bolsonaro enfrenta un juicio que le puede significar 40 años de cárcel por ese intento, ¿no? Es decir, se está moviendo. Y Trump tratando de castigar económicamente a Brasil por ese juicio. Lo que demuestra la dependencia de estos sectores de las políticas centrales de Estados Unidos. En el caso de Cristina, por ejemplo, yo creo que uno de los factores que activó a la Corte Corrupta a coronar un proceso que estuvo invalidado desde el principio fue la señal que dio Estados Unidos cuando decidió resolver que Cristina no podía ingresar más y cancelarle la visa. Esa para mí fue la señal de largada para bajar la sentencia contra Cristina. Matías, Guido, si tienen preguntas. No, digo, ¿existen las herramientas legales para perseguir este tipo de delitos o este tipo de conductas? Porque más allá del artículo que se cita para la denuncia, da la sensación de que las leyes todavía no han abarcado o no han contemplado toda la complejidad que tienen las redes sociales, su funcionamiento, cuáles son los mecanismos de identificación de los usuarios que por ahí son un usuario con un nombre ficticio y que los que se conocen porque ellos mismos se han dado a conocer. ¿Cómo analizas eso? Sí, pero eso no tiene que ver con herramientas legales, tiene que ver con herramientas prácticas para hacer esas identificaciones. Cuando las quieren hacer, las hacen al instante. Cuando hay alguien, un tuitero, por ejemplo, que amenazó a Macri, inmediatamente lo identificaron y lo detuvieron. Para identificar a estas chicas que hicieron esa protesta en la vereda de Esper frente a las agresiones de Esper contra la hija de Cristina, actuaron con absoluta rapidez y eficacia. Las herramientas están, incluso hay herramientas desde el punto de vista conceptual en lo penal más duras que esta. Nosotros, bueno, acá es un tuit, está reducida la manifestación al artículo 213 bis, pero nosotros en la denuncia sumamos el 210 bis que tiene que ver con el alzamiento contra el orden constitucional. Cuando vos decís hay que llevar los tanques al Congreso, ¿qué estás diciendo? Hay que hacer un alzamiento, aunque sea de carácter temporal, armado, contra una institución de la República. Hay herramientas, claro que las hay. Y hay herramientas que exceden las fronteras de la Argentina. En simultáneo con esto, ustedes saben, o tal vez lo han comentado... Perdón, Leopoldo, porque más algunos son funcionarios del gobierno, algunas de estas personas. Pero por supuesto, claro, por supuesto. Por eso nosotros pedimos también que se haga un peritaje sobre los ingresos a Casa de Gobierno, a Casa Rosada, de todos estos personajes. Bien. Y hay muchas otras medidas que se pueden adoptar. Pero además les quiero decir algo que seguramente por ahí ustedes ya lo mencionaron en algún momento. Hace unos días se conoció, el viernes pasado precisamente, se conoció un informe de 9 relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la Argentina. El Consejo había enviado hace 2 meses al gobierno argentino un largo cuestionamiento que en una actitud antetelevisiva voy a leer, pero muy brevemente, porque es muy grave. El gobierno ni siquiera se dignó a contestar. Entonces, ¿qué hicieron los relatores? El viernes pasado dieron a conocer públicamente la nota que habían enviado y el gobierno argentino no respondía. Fíjense en ustedes lo que dicen en Naciones Unidas, porque esto no se dice desde la dictadura militar en adelante respecto a ningún gobierno argentino. Dicen que han recibido con inquietud noticias sobre violaciones a la libertad de expresión desde el inicio del gobierno de Milei y Bullrich. Libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, uso de armas letales y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas, así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias y acciones que impiden la independencia del Poder Judicial y por lo tanto el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos. ¿Puede decir que desde la dictadura que no se dice sobre Argentina algo así en Naciones Unidas? Respecto a ningún gobierno de distintos signos de los que hubo desde el 83 en adelante, se ha dicho esto desde la dictadura. Ahora, yo te podría decir, Leopoldo... Por parte de Naciones Unidas. No para alivianar lo que se dice, pero el momento de la gobernanza global de esta institución está muy venido abajo, digamos.
más coloquialmente, a nadie le importa un bledo, básicamente, lo que diga Naciones Unidas hoy en cualquier conflicto del mundo, de los más graves que hay. Es cierto, pero también no es menos cierto que eso recae sobre la eficacia que tienen estas instituciones para impedir que estas cosas ocurran, pero no recae sobre el estado de opinión que se genera a nivel planetario. Es decir, una condena de esta naturaleza o una advertencia de esta naturaleza puede ser que no tenga un efecto concreto. No es que esto la va a asustar a Bullrich, seguramente no la va a asustar, pero sí genera un estado en la opinión pública respecto a la caracterización que se tiene de un gobierno. Y eso incluso influye en las inversiones, o mejor dicho, para decirlo en otros términos, en las desinversiones, que es lo que está ocurriendo en la Argentina, porque vos sabés que en la Argentina no hay inversiones, se están yendo las inversiones. La inversión extranjera directa tiene un déficit de 1.500 millones de dólares. Guido y Matías se meten cuando quieras. ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento está el gobierno de Milei a tu criterio, Leopoldo? Yo me preguntaría en qué momento está la sociedad más que el gobierno. Bueno. ¿no? Yo creo que la sociedad está entrando en una etapa de hartazgo, de profunda desilusión respecto a quienes tenían una expectativa en relación al gobierno. ¿En qué lo ves? Y yo lo veo en el comportamiento cotidiano, más allá de las manifestaciones que se van incrementando de protesta, lo que está ocurriendo alrededor de los médicos residentes, lo que está ocurriendo en el rechazo a las modificaciones, incluso de parte de algunos sectores que se supone que ideológicamente están cerca del gobierno, como es el agro, en el rechazo a las modificaciones que se intentan en el INTRA, en el INTI. Es decir, hay una protesta creciente, pero además yo lo veo en el comportamiento cotidiano de la gente, en el comportamiento que tiene cuando sube un colectivo y protesta porque los pasajes aumentan permanentemente, o mejor dicho, si digo bien, el pasaje, o la gente que va al supermercado y protesta en la caja porque cada vez se tiene que llevar menos cosas, o porque tiene que sacar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Y se ve también en sectores que están perdiendo rentabilidad, que creían que iban a estar beneficiados por esta política y se encuentran de la noche a la mañana con que no están beneficiados. ¿Por qué? Como se ha ido agotando y ya no da más el ajuste sobre jubilados, sobre trabajadores y sus salarios, etcétera, ahora el ajuste va sobre la rentabilidad de las empresas, y no siempre solamente sobre la rentabilidad de las empresas chicas, incluso sobre la rentabilidad de grandes empresas, algunas de las cuales están quebrando. Pero sobre las dos cosas que mencionás, te digo, puede haber una descripción ideológica que, como en otros momentos, les haga bancarse momentos de pérdida, pero se vienen reformas que siempre quisieron, laboral, tributaria, previsional, y del lado de la gente, bueno, pero la esperanza puede estar puesta aquí, o mejor dicho, no hay un punto de acumulación en la oposición o en alguna oposición para canalizar eso que vos estás observando. No, yo creo que la gente está percibiendo de que Milei los lleva a la era de hielo, es decir, a congelar todo para mantener esta situación como está e ir avanzando en el proyecto o en el plan de pobreza planificada, digamos, para estratificar a la sociedad en un nivel de pobreza muy alto, con un 20 o 30% que escapará a esas Leopoldo, circunstancias. si la sociedad tuviera capacidad de interpretar que esto es un esquema de pobreza planificada, la elección de octubre debería estar perdida por el gobierno. Y por lo menos con lo que decía Matías recién, Pero más o menos, de mínima está reñida. Pero tampoco hay que darla por ganada al gobierno. Yo no se la doy para nada por ganada al gobierno. Yo no es que descrea ni tampoco pretenda desacreditar el trabajo de los encuestadores, etcétera. No es mi métier, tampoco estoy para eso en la actividad política. Pero yo no la doy de ninguna manera ganada para el gobierno, en absoluto. No la doy ni cuantitativamente ni cualitativamente. Cualitativamente te dicen, bueno, no, la Libertad Avanza va a tener, por razones matemáticas, siempre muchos más legisladores que los que tiene hoy. Sí, eso claro, es obvio. En cualquier escenario. En cualquier escenario. Pero la derecha va a tener menos. Porque lo que sume la Libertad Avanza lo va a perder el PRO. Las bancas que pierda, que gane Libertad Avanza, las pierde el PRO. Sí, en diputados. En diputados. En el Senado no En el tanto. Senado se verá. Sí. Por lo tanto, ¿sabes qué va a ocurrir cuando termine la elección? Que la Libertad Avanza va a estar con la misma cantidad, o la derecha, perdón, va a estar casi con la misma cantidad de legisladores que tiene hoy, porque van a tener ganancia por un lado y pérdida por el otro. Van a andar en los 80 legisladores, los famosos 87 héroes, no sé si le alcanzará a llegar incluso a los 87 héroes.
Y desde el punto de vista cuantitativo está por verse. Se decía, no, la Libertad Avanza va a triunfar en grandes distritos después de lo que ocurrió en Capital, donde sí, efectivamente ocurrió. Pero a poco tiempo de que ocurrió eso en Capital, ocurrió lo de Rosario, donde perdieron la elección a manos de una fuerza o de un espacio político que no se denomina Fuerza Patria, pero tiene las mismas características de lo que pretende ser Fuerza Patria. Hablando de Fuerza Patria, está claro que, lo decía Matías, bueno, hay una alianza y es un dato muy, muy importante, hay un acuerdo. ¿Sentís que se va construyendo una madurez política que no estaba hasta hace muy poco en función del desafío que se tiene? Te diría en las elecciones de la provincia, te diría en las nacionales, pero te diría en lo que viene, en todo el proceso que viene. Tiene 2 años más de gobierno Milei. Esa madurez se la va a ir imponiendo la sociedad, a los dirigentes, y está ocurriendo. De hecho, lo que estábamos recién mencionando acerca de que hay un mayor estado de conciencia en la sociedad, o pérdida además de expectativas, etcétera, va generando condiciones para que los dirigentes perciban o registren, aquellos que tengan la capacidad de hacerlo, que hay una especie de exigencia de la sociedad donde ya no se trata de dirimir si está bien o está mal el gobierno de Milei, sino qué va a reemplazar estas políticas. Y yo creo que eso va llegando a la dirigencia. La sociedad está percibiendo claramente que vamos hacia las 3D, default, depresión y deflación, que no es lo mismo que desinflación. ¿Para vos eso es inevitable? Inevitable. ¿Default? Default, depresión y deflación. O sea, deflación significa caída de precios, pero a la vez esto significa caída de consumo, porque viene de la mano de la caída del consumo. Es decir, caída de precios por tierra arrasada, digamos. Claro. La caída del consumo significa pérdida de rentabilidad de las empresas, pérdida de rentabilidad significa desempleo, que es la etapa en la que estamos entrando. Ya en los grandes conglomerados estamos en ya casi 2 dígitos de desempleo. ¿Para vos eso es inevitable? Absolutamente inevitable. Que es lo que está tratando desesperadamente de evitar el gobierno que le ocurra antes de la elección. Por eso han roto todos sus libros y hoy han intervenido con la compra de 500 millones de dólares en el mercado. Tienen una desesperación enorme. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen dólares. Eso está claro como el agua. ¿Y eso a qué nos lleva? Al default, claramente. Y a una depresión general de la economía que se está viviendo en todos los sentidos. Incluso recién lo acabamos de mencionar. Sí. A pesar de las medidas de aliento, casi el ofrecimiento de entregarse sin cortapisas a la inversión extranjera, no hay inversión extranjera. Te hago una última pregunta, más de índole personal, político pero personal. ¿Con quién te gusta conversar? ¿Con quién sentís que en la conversación te vas nutriendo? ¿Sabés la respuesta de antemano? No, la verdad que no. Con Cristina. ¿Hablas seguido? Relativamente seguido. ¿Y es con quien más te gusta conversar en ese nutrirse en términos de lectura del momento político? Sí, tal vez porque venimos de la misma generación política, del mismo tránsito político, a pesar de que lo hicimos en distintas fuerzas o en fuerzas diferentes, de la misma experiencia generacional. Nos sigue gustando más que el tuit la lectura. Y bueno, todo eso genera afinidades. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está? Muy bien, con un enorme coraje, enfrentando una situación injusta, pero a sabiendas de que está, de alguna manera, pagando el precio que significa defender al pueblo. Precio que pagaron otros líderes del movimiento popular argentino en el pasado. Irigoyen lo pagó en condiciones físicas aún peores, porque estaba en la isla Martín García en la década del 30, donde no había ni siquiera leña para calentarse, por eso volvió con una pulmonía que lo mató. Perón lo pagó en el exilio y Cristina lo está pagando con esta imposición injusta de una justicia que, reitero, está alineada con los intereses de los poderes fácticos. ¿Y crees que ya maduró, ya construyó, ya tiene muy en claro qué rol va a jugar mientras esté detenida? Yo creo que lo maduró antes de que ocurriera. Por eso la respuesta tan rápida. Primero, la respuesta que dio la sociedad en esa inusual movilización en defensa de la inocencia de Cristina, porque se trata además de defender la inocencia de Cristina, que fue gigantesca. Bueno, todos tenemos testimonio de eso. Dicho sea de paso, también fue el escenario de una acción represiva del gobierno de Milei y de Burlich, que paraban micros que venían de distintos lugares del país, lo que demuestra que era una actitud sistemática, y no solamente hacían requisas, sino que te fotografiaban los documentos, fotografiaban a los pasajeros,
en una clara violación a la ley de inteligencia, porque están construyendo un archivo o están haciendo almacenamiento sobre la pertenencia política de los ciudadanos. Por eso cuando el tiro contra Grillo, a la media hora salió Patricia Bullrich a decir que era un militante kirchnerista de Lanús. ¿De dónde sacó esa información? Pero volviendo al tema de Cristina, digo, yo creo que ella estaba preparada de antemano para esto que sucedió, creo que la sociedad y la militancia también, y por eso está dando la respuesta que está dando. Y por eso la desesperación de estos sectores minoritarios que no saben qué hacer con Cristina. Leopoldo, nos encanta que vengas, gracias. No, al contrario, gracias. Matías, lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fanático de Belgrano, me dicen. Sí. ¿Sos cordobés? Sí, sí. Ah, mira, no tenía ese dato. Pedazo de gol hizo Celarrayán, ¿no? Se habló del de Colidio, pero el de Celarrayán se habló poco. Para mí fue mejor. ¿Y qué ibas a decir? De verdad, muchas gracias por haber venido y por haberte quedado. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una breve tanda y estamos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Bueno, y nuestro abrazo a los amigos de No Tire Godoy, que acabamos de repasar. Siempre nos acompañan, lo repetimos desde que comenzó este ciclo, y para nosotros es muy importante ese acompañamiento, esa confianza, esa compañía, así que retribuimos el abrazo y saben, si andan por ahí, por Merlo, en la provincia de San Luis, no dejen de ir, es un lugar tradicional, pero además tiene un calor humano que la familia Bambini ya estuvieron disfrutando. Disfrutó, sí, ¿no es cierto? Todavía no llegó el escabeche. Pero ¿cómo? Todavía no llegó el escabeche, bueno, pero está en camino. Pero vino, viajó. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, qué hambre me diste. Sí. Tremendo. Breve tanda y estamos, dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, seguimos haciendo QR, nos quedan algunos minutos. En el arranque les comentamos, el presidente vio algunos datos de salario y otra vez gritó gol, todo marcha de acuerdo al plan, qué bien se vive en la Argentina, pero salieron varios especialistas a decir, cuiden al presidente, cuídenlo, porque están haciendo mal la cuenta, están tomando mal el indicador. ¿Cómo es la cosa, Guido? Sí, el presidente retuitea a un personaje de estos libertarios que generalmente suben datos a Twitter, que usa, fíjate, no me gusta mucho el usuario, Cristian Millo, pero bueno,
De lo bueno, dice Juli. Cristian Millo se ve que es millonario. Muy bien, sí. Pero, digo, retuitea un indicador que es el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que vos le preguntas a cualquier abogado laboralista y te dice, no mires eso, o cualquier economista, más que abogado laboralista, economistas que se dedican al mercado laboral. Ahí me explicas por qué. Pero mire, dice RIPTE mayo 1.9. Eso es mes contra mes. Mes contra mes. Versus inflación mayo 1.5. Sigue escalando el salario real registrado de privados. Y eso es lo que celebra Milei. ¿Qué es el RIPTE y por qué no hay que tomarlo en cuenta? Bueno, es un promedio que toma únicamente a los trabajadores estables durante 13 meses del sector privado y que toma la parte imponible únicamente del salario y que no se usa. Digamos, cualquier economista especializado en el mercado laboral te dice, no mires eso porque sobrepondera las subas y sobrevalora las bajas también. Es un índice que no está bueno para mirar la evolución del salario. Para eso tenés el índice de salario del INDEC y el índice de salario del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Me prometés que no voy a encontrar ningún economista cuca que lo haya utilizado alguna vez, ¿no? No, es que no se usa. No se usa porque, insisto, tenés estos dos que te digo que son específicamente para medir la evolución del salario. Lo dice todo el espectro, hay consenso de los especialistas. Con lo cual, en el si hay mercado tanto laboral. consenso, probablemente Milei también lo sabía. Seguramente. Bueno, él no se dedica particularmente al mercado laboral, ¿no? Más a destruir el mercado laboral se está dedicando. Pero digo, salieron los datos, ¿por qué que lo cuiden? Porque el día anterior habían salido estos datos. El dato del Sistema Integrado Previsional Argentino, y lo que tenés que fijarte es al final. Fíjate cómo en los últimos meses